Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Queremos que el día de hoy tú nos guíes, Padre. Desde que nacimos, Señor, hemos crecido después a una manera muy especial cada uno de nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, como dice tu palabra, pero también siguiendo la corriente de los que nos dejaron legado, de nuestros padres, nuestros abuelos y todos los que vinieron antes de nosotros, Señor. Tenemos una forma muy natural de manejar las cosas y de ser cada uno de nosotros a su manera, Señor. Pero tu palabra dice que eso también tú lo quieres cambiar. Te damos gracias esta mañana y te pedimos que tú nos muestres, Señor, en verdad que podamos salir edificados todos. Que todo lo que se comparta, Señor, proceda de tu Espíritu Santo, no de hombres, Señor. Nos ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que la prédica el día de hoy se llama El Señor nos quiere librar del pecado, pero también de nuestra forma de ser. La Biblia habla que es verdad, el Señor vino a librarnos, ¿verdad?, de esas ataduras de pecado que hay en nosotros. Tristemente, cuando Adán y Eva pecaron y se apartaron de Dios, ¿verdad?, la relación entre el hombre y Dios quedó rota. Y lo peor de todo, que no hubo ni siquiera arrepentimiento. Ustedes no van a encontrar en todo el libro de Génesis, ni más adelante en el Nuevo Testamento, cuando se hace mención también de Adán, una sola palabra en donde diga que Adán se arrepintió delante del Señor. Hay de otros personajes, pero no de Adán. Entonces eso sentó un precedente muy, muy, muy oscuro en todos nosotros los que tendríamos que venir después. La relación quedó rota y si tú te das cuenta, a la única conclusión que uno puede llegar, si quedó rota la relación entre Adán y entre Dios, entonces es obvio que Adán ya no tenía la guía de Dios. Y Adán y Eva empezaron a hacer las cosas a su manera, a su forma de ser. Cada uno de nosotros tiene una manera de ser. Nosotros le llamamos allá afuera en el mundo, es mi carácter, ¿verdad? Pero lo que conforma tu carácter, ¿verdad?, son todas las características que nosotros traemos heredadas de nuestros padres y la forma en que fuimos criados dentro de nuestras casas. Yo he escuchado muchos testimonios en donde había casas en donde papá, si tú quieres, no tomaba, pero ¿sabes cómo educaba a sus hijos? A puño, así, a golpes, a patadas y con el puño. Esa era su manera. Platicando con él, me decía él que su papá lo había educado también así. Ahí no había pláticas ni nada. Cuando se cometía algo mal, te dije que no lo hice, ¡pah!, y venían los trancazos. Ahora después, hablando ya con el padre, que ya está más grande, ¿verdad?, me decía, pastor, yo me doy cuenta, mi padre me educaba así, y así me enseñó. Cada vez que yo, ya después, por miedo a las golpizas, pues yo ya no quería hacer nada, ¿no? Pero ahora yo me doy cuenta, me decía él, fíjate nada más las palabras que me dijo, yo me doy cuenta ahora, ya el papá de él ya murió, ¿no? Si él ya es un anciano, me dice, pero yo me doy cuenta que era la manera en que mi padre trataba de educarme, pero me amaba, imagínate. Y era la única que él conocía, seguramente que es la que recibió del bisabuelo, ¿no? A golpe y trancazo. A otros los enseñaban a varazos. Aquí había una persona que me platicaba que ahí con vara, así, y donde cayera, le dejaban los verdugones en la cara, por donde fuera. Y también me dijo lo mismo, yo entiendo que él me amaba, yo pensaba que me odiaba y yo lo odiaba a él por la forma en que me trataba, pero ahora entiendo que él en su torpe y su ignorante manera de ser, me amaba y él quería evitar que yo cometiera atrocidades, ¿no? Y lo único que entendía él de la manera de educarme era a puro golpe. Entonces todos traemos una manera, en algunas casas tal vez no fue así, en otras sí, en otras más, en otras a gritos. Yo conocí casas íntimas mías de amistades en donde, oye, ahí no se habla más que de pura grosería, pero y así papá con los hijos, y, increíble, ¿no? Es la manera de ser de ellos. Y a lo mejor te resultaba o me resultaba hasta gracioso en esa época, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que no es así. Entonces, la Biblia habla de que el Señor vino a romper las cadenas del pecado, ¿verdad? Y habla también en el Nuevo Testamento de que Él quiere
llevarnos a una vida nueva. La palabra habla cuando nosotros nos bautizamos de que quedamos ahí sepultados juntamente con Cristo. Y la Biblia habla de que de ahí en adelante es el nacimiento del nuevo hombre. Nacemos a una vida nueva, porque la forma de ser anterior de nuestra no servía. La Biblia habla mucho, ¿verdad? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya morí al yo. Pero ese morir al yo significa dejar nuestra forma de ser. Tal vez no lo hemos entendido muy bien. Revisando con algunos pastores, fíjense, hay pastores que escriben y ellos utilizan mucho esa palabra. Uno de ellos es Watchmani, nuestra forma de ser. No habla tanto de que hay que morir al yo, que eso no lo sabemos todos los que somos cristianos, ya lo sabemos. Sí, pero tengo que morir al yo. Sí, pero ¿ya entendiste bien qué es morir al yo? Watchmani hablaba mucho de que es dejar nuestra forma de ser. Y sabemos también que aunque quieras dejar de ser como eres, es imposible, ¿verdad? Así que vamos a Romanos en el capítulo 8, en el versículo 1. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Dios nos saca del pecado, ¿verdad? Nos ha librado de la ley del pecado. La Biblia habla de que todos los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento, que nosotros conocíamos, ¿verdad? En la iglesia religiosa como los 10 mandamientos que tomaste en el catecismo, ¿verdad? Que ya sabemos además que no son 10, sino que son 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, llenos de ordenanzas y de estatutos. Bueno, el que no viene a Cristo está sujeto a la ley de esos mandamientos y no podemos cumplirlos. Entonces Cristo vino a eso, a librarnos de esa ley del pecado en la que estábamos, porque era imposible que la evitáramos. Ahora bien, ya sabemos también, si me libró, podrás decir tú, bueno, y si me libró Cristo, yo ya reconocí a Cristo, ya me bauticé y todo, ¿y por qué sigo cometiendo pecados y haciendo de todo? Ya te libró Dios, ahora en que tú recibiste al Señor, a Jesús, porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Dios les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de hombre, sino son engendrados de Dios. Entonces todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia habla claramente en Juan, en el primer capítulo, en el Evangelio de Juan, que solo los que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Dios les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, contrario a lo que la gente piensa allá afuera, ¿verdad? En el mundo. Ahora bien, ya me libró, ya soy hijo de Dios, yo ya no tengo que pasar, ¿verdad?, al escrutinio de los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero Dios dice que ahora quiere hacer algo diferente contigo, porque si no vas a seguir pecando, ¿verdad? Cambiar tu manera de ser. Ahora te tienes que crucificar con Cristo. Y no hemos entendido, que era lo que les decía al principio, ¿qué significa crucificarme con Cristo? Dejar mi forma natural de ser. Eso es. Cuando tú le entregas el control a Jesús de tu vida, es porque vas a dejar tu forma natural de hacer las cosas, ¿verdad?, a tu manera. Si nosotros buscáramos en Génesis 1, 26, la Biblia habla desde el principio y dice, entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que cuando Dios proyectó o planeó o él dispuso hacer al hombre, era a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que en cada uno de nosotros existe la capacidad de la imagen y la semejanza de Dios, de hablar las cosas de Dios, de pensar las cosas de Dios y de hacer las cosas de Dios. Si yo fui conformado a la imagen y semejanza del Señor, luego entonces lo que yo pienso deberían ser cosas limpias, ¿verdad? Lo que el Señor trae,
La Biblia habla de que los pensamientos de Dios siempre son de bien y no de mal. Entonces, en mi cabeza debería haber solamente ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Si la Biblia habla de que yo tengo esa imagen y semejanza al Señor, todo lo que yo hablara deberían de ser cosas de parte de Dios, cosas que edifiquen, ¿verdad? Palabras que traigan vida a los demás, a mí mismo y a los demás también, no muerte, ¿verdad? Las cosas que yo hago deberían de ser cosas que agradan a Dios y que edifican a Dios y que bendicen a otra gente. Tenemos esa capacidad porque la Biblia dice que fuimos hechos a esa manera. Ya sabemos que se rompió nuestra relación con el Señor cuando Adán y Eva desobedecieron. Lo que nosotros estamos haciendo es retomando esa relación inicial de Dios. Pero ahora, ¿cómo voy yo a regresar? Fíjate, esto fue en Génesis. Imagínate, estamos en el año 2017 después de Cristo y yo quiero ahora caminar conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo no puedo. Tiene que ser el Señor, porque como les decía al principio, todos traemos, ¿verdad? Cada uno, si fuéramos animales diríamos pedigrí, ¿o no? ¿Y tú qué pedigrí traes? Ah, el de borrachera. ¿Y tú? No, el de adulterio. ¿Y tú qué pedigrí traes? No, yo, de ratero, y etcétera, etcétera. De mentiroso todos. Entonces, todos nosotros traemos un ADN espiritual muy malo de todos los que vinieron antes de nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es retomar ahora, ¿verdad? El plan de Dios. Tenemos que dejar entonces la forma natural de ser que nos dejaron los que venían antes de nosotros y retomar la forma, ¿verdad?, de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, míralo, vamos a Gálatas 1. Pero de que se puede, sí se puede, si fuimos hechos así. Y la Biblia habla, como vamos a ver más adelante, que Dios quiere hacerlo, que no te está pidiendo que tú lo hagas porque sabe que es imposible, sino que quiere que tú le cedas el control a Él para que Él lo haga en ti. Ese es el gran problema. Vamos a Gálatas 1:3. Libro de Gálatas, a la iglesia de Galacia, eso significa Gálatas. Galacia era una región de Grecia, y ahí estaba Pablo predicando y levantando iglesias. Gálatas 1:3. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo, sean a ustedes de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿para qué lo hizo el Señor? Para librarnos, ¿verdad?, del presente siglo malo. No solamente era para perdonarte los pecados que tú tenías cuando llegaste a Cristo. Todos nosotros estábamos hasta aquí, ¿verdad? Como dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso era imposible de negar. Así que Dios nos quiere librar entonces de este presente siglo malo. Es verdad, nos libró del pecado. Ahora, ¿y qué hay en este presente siglo malo? Fíjate, Pablo está hablando hace 2000 años. El presente siglo malo sigue siendo este. Cuando tú lees la Biblia, parece que la Biblia lo hubieran escrito en la actualidad. No hace 2000 años, ¿verdad? Este presente siglo malo, ¿de qué está lleno? Así como lo que nos dejaron de herencia nuestros padres, bueno, es como nosotros estábamos conformados al mundo allá afuera. Tenemos la forma de ser cuando llegamos a la iglesia, traíamos la forma de ser del mundo, ¿o no es cierto? Por eso éramos unos borrachos, unos adúlteros, unos mentirosos, unos ladrones,
etcétera, etcétera. De todo había, celosos, envidiosos, iracundos, toda la clase de pecados que describe la palabra, la traíamos. Esa era nuestra conformación, así crecimos. Ahora, Dios nos libra del pecado, pero dice también que nos quiere librar del presente siglo malo, de este mundo, ¿verdad?, en el que estamos actualmente. Fíjate, vamos a Romanos 12. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Y ahora te lo dice en la carta a Romanos. No te conformes a este siglo. Te acaba de decir, Cristo te vino a librar de este presente siglo malo. Y el Señor te dice ahora, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y sabes cuál es el problema del cristiano? No os conforméis a este siglo. Ay, pues a mí me gusta. Sí, es la verdad. Lo mismo que decían en el Antiguo Testamento, es, pues a mí me gusta. ¿Qué tiene de malo? Eso, tu forma de ser. ¿Por qué esa es la forma de ser de nosotros? Es algo espontáneo y natural. Pues a mí no me parece. Pues yo pienso, pues yo creo, pues yo. Ese pues yo es tu forma natural de ser, la de cada uno. Y el Señor te dice que no te conformes a lo que hay en este mundo en la actualidad. Y muchos como cristianos, tal vez yo creo nos hemos conformado a que si ya tuvimos unas cuantas cositas de parte de Dios y vivimos también agarrados de algunas cosas de allá fuera del mundo, ¿verdad? Y estamos muy tranquilos y el Señor te dice, no lo hagas, no te conformes con lo que hay aquí. Pero para no conformarte, dice, tienes que transformarte. Tiene que haber una renovación, como dice aquí, del entendimiento. Porque el entendimiento que traíamos antes era increíble, ¿verdad? ¿O no es cierto? La del mundo. Romanos 1. Vamos a Romanos siempre. A capítulo 1. Y ya sabemos todas las cositas en las que estábamos nosotros, ¿verdad? Dice que como nosotros cambiamos la gloria de Dios por la de este mundo, adorando lo que sea, menos a Dios, dice en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto no sucedió ahora en la época actual, que se están saliendo todos de los closets, es verdad, ¿verdad? Y que todo mundo o muchísima gente lo está aplaudiendo, es verdad también, pero esto sucedió, mira, esto lo escribió Pablo hace 2000 años. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo el repudio, todas las enfermedades y todo lo que ha sucedido en ellos, bueno, ellos mismos lo han buscado, han recibido la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí estamos todos nosotros y están atestados. ¿Sabes qué significa atestado? Lleno. Esta es la testa, tu cabeza. Atestado, hasta aquí. Te rebosa. Y si ustedes rebosan de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de toda clase de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural por nadie, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo más increíble, ¿verdad? Bueno,
Esa es nuestra forma natural de ser. Esa es la forma natural de ser del hombre cuando se apartó de Dios. Adoraron lo que fuera, menos a Dios. Y como no le entregaron el honor a Dios por ser quien es, Dios los entregó a una mente reprobada. Nos dejó libres, haz lo que tú quieras. Y esto sucedió desde la antigüedad. Si tú lees en Génesis 6, el Señor dice la palabra, y se dolió Dios en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, porque en el corazón continuo, ¿verdad? En el corazón de forma continua, en el hombre solo había el mal. Dice que se corrompieron y hacían toda clase de perversidades. Eso fue lo que sucedió cuando se rompió la relación del hombre con Dios. Por eso el mundo actual está como está. Pero si tú analizas cómo era el mundo antiguo, te podrás dar cuenta que en lo único que ha cambiado ahora en el mundo actual, el mundo moderno, es que nosotros nos desplazamos en autos, en aviones, ¿verdad? Te puedes comunicar por un teléfono hasta de un país al otro, etcétera. La tecnología, la maldad del hombre sigue siendo la misma. Nada más hemos avanzado en las maneras de destruirnos, de matarnos y de hacernos daño entre nosotros mismos. Pero la maldad es la misma. Y la maldad en la antigüedad llegó hasta el colmo que el Señor decidió incluso enviar un diluvio para barrer todo. Y aún así, el resultado posterior con el correr de las generaciones fue el mismo, porque la naturaleza del hombre seguía siendo la misma. La forma natural de ser de nosotros, esa está allí. Tenía que haber algo especial, que viniera alguien, ¿verdad?, a rescatarnos, no solamente de las cosas en las que andábamos. Necesitábamos un cambio interno muy especial, como dice la Biblia, como dice Jesús: permíteme, quitaré el corazón de piedra que hay dentro de ti y pondré uno de carne como el mío. O sea que el de nosotros es de piedra. Por eso nos vale, como dice el mexicano, ¿qué? Me vale todo lo que usted me diga. De todas maneras yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. O sea, yo voy a seguir viviendo con mi forma natural de ser. Yo soy como soy. ¿Y qué? ¿Qué es lo que decimos siempre, verdad? ¿Y qué? ¿Y qué? Así soy yo. ¿Y qué? ¿Para qué te casaste conmigo? Como si no me hubieras conocido. ¿Y qué? ¿Verdad? Así lo cantaba, ¿verdad? Un cantante que no sé si todavía está vivo o... Sigue vivo, ¿eh? Que Dios lo bendiga. O sea, ojalá y que alguien, ¿verdad?, él pueda ponerse a cuenta con Dios. ¿Y qué? ¿Verdad? Si somos así, ¿y qué? ¿Verdad? Si me gustan los tragos, ¿y qué? ¿Verdad? Hasta eso decía la canción: nunca te engañé, nunca te mentí, diciendo, tú sabías cómo era, ¿para qué te casaste conmigo? ¿No? Así somos los mexicanos. Era mi forma natural de ser. Vieras cuántos artistas y gente del espectáculo y ya no tomes, ya no te dice, ¿y qué? Dice, es que, ¿qué quieres que yo haga? Soy bohemio. Sí. Así le dicen, ¿no? Así le decían antes. Ahora nada más, ¿y qué? Soy un briago. Porque esa es la palabra. Soy bohemio. No, bohemio es un cuento chino. Y murió de cirrosis. Y yo entiendo, era su forma natural de ser. ¿Cómo habrá crecido en el lugar donde él creció? ¿Me entienden? ¿Cómo habremos crecido todos los que estamos escuchando el día de hoy? Piensa cómo fue tu niñez, cómo era tu casa, cómo fue la casa de tus padres y cómo convivías entre tus familiares. ¿Qué veías? Alcohol, pleitos, se salió fulanita de casa, ya la dejó su marido. ¿Sabes qué? Tienen pleito, la está engañando él, ahora ella. ¿Cómo crecimos? Y luego después ¿y por qué estás haciendo eso? Hasta alguien nos pregunta, ¿no? No sé, es mi forma natural de ser, así soy yo. Así me conformaron mis padres y es lo que yo crecí viendo, no hay más. Y Dios quiere cambiar eso, que es a lo que Él ha venido. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Y ahí te va otra tanda: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Parece hasta la misma lista de Romanos, ¿verdad? Pero ahora estaba en otro lugar. La otra se las dio en Roma, esta se las dio en la ciudad de Galacia. Pero es la misma, porque la forma natural del hombre es la misma. Y de eso es lo que el Señor quiere librarnos. El presente siglo malo es este que está dominado por Satanás. Acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? Que el Señor quería venir a librarnos de este presente siglo malo. ¿Y cuál es este presente siglo malo? Vamos a 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 3. Mira, te voy a enseñar quién domina el presente siglo malo. Pero, 2 de Corintios 4, 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué está encubierto, dices tú? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, Belcebú, el diablo, o como tú le quieras decir, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, por eso, el Señor decía, tengo que librarte del presente siglo malo, porque esta era, el Señor la llama desde que vino Cristo, esta era está dominada por el enemigo. No es por Dios. Pedro habla de que el espíritu de iniquidad estaba en acción ya desde esa época, pero que el Espíritu Santo lo mantenía a raya hasta que viniera por segunda vez el Señor. Por eso el mundo no ha terminado de explotar, pero conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, cuando Cristo venga por segunda vez y se lleve a los suyos vivos o muertos, el Espíritu Santo también se va de la tierra y vienen los tiempos finales. Si así el mundo está como está, tú te puedes imaginar ya sin el Espíritu de Dios aquí, que no haya nadie y que el Espíritu no haga nada ya. Hasta el día de hoy, ¿por qué crees que hay gente congregándose en la iglesia y en muchos lugares y gente predicando y todavía el Espíritu de Dios mandando, ¿verdad?, un mensaje de esperanza y pidiéndole a la gente que reconsideren y salgan de ahí? Pero cuando ya ni haya eso, el mundo va a ser explosión, va a ser horrible y pobre de la gente que esté en este planeta cuando eso suceda, que finalmente va a suceder, nos guste o no nos guste o no nos guste, como dice la palabra. Cuando eso suceda un día, como dice la Biblia, toda lengua de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, declararán que Jesús es el Señor, y toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que doblarse delante del Señor y reconocerlo. Si lo creemos o no lo creemos, ¿verdad? Si nos gusta o no nos gusta, eso es otro cantar, y a Dios no le tiene sin cuidado, imagínate. Pero de que va a suceder, como dice la Biblia, acontecerá. No sabemos la fecha, porque ni el Señor la quiso dar, pero de que va a suceder, va a suceder. Nosotros deberíamos de estar más enfocados en abandonar este presente siglo malo. Esta era, ¿verdad?, la domina el enemigo. Por eso ves que el número de creyentes reales, no digo religiosos, porque religiones hay un montón en donde están fuera de onda. La Biblia dice que este es el camino, la verdad y la vida eterna. Todo Pablo, aún el apóstol Pablo, habló maldición, fíjate, y sentenció. Si alguno de nosotros, hablando de algún otro discípulo, o un ángel del cielo,
te presentara un evangelio diferente del que te he presentado, maldito sea, dijo Pablo. ¡Wow! Entonces preguntan, los que nunca han leído la Biblia y nos están escuchando, pregúntense entonces, ¿qué han estado leyendo durante muchos años? Porque en la actualidad, hasta aquí en Mérida, no hombre, hay hasta religiones y doctrinas y cosas nuevas, y están de moda, ¿verdad? Pero la verdad no se puede modificar. Entonces, maldito el que presente algo diferente a lo que está así, aquí, dice Pablo. Por eso nosotros nos aseguramos muy bien de nunca compartir algo que no esté aquí. Por eso les pedimos a ustedes que traigan su Biblia, ¿verdad? Y que traigan un cuadernito y una pluma o un lápiz para que apunten y después guarden sus apuntes y se llenen de polvo hasta el resto de sus vidas. Sí, porque ya sé que nunca los van a abrir. Pero bueno, ahora estamos pasando las prédicas en vivo, ¿verdad? Le platicaba yo a las chicas del audio el otro día que tengo un cerro de cassettes de prédicas. Cuando empezamos aquí, las prédicas se grababan ¿se acuerdan los casetitos? Eran las esos. ¿Se acuerdan cuando después de los cassettes pasamos a los compact discs y a los DVD? ¿Se acuerdan? Pero cuando se empezaron a transmitir en vivo ya por internet y a subir a YouTube, pues ya se dejó de hacer porque todo el mundo las ve allá, ¿no? Y me entregaron los muchachos 2 costales ¿y eso? Pues son prédicas, ¿y yo para qué las quiero? No, yo pensé que eran de todos. No son las suyas, me dice. Le digo, ¿qué? Un cerro de cassettes, un cerro de los otros. Dije, wow, y solamente son las que yo he dado. Digo, ¿y cuántas habremos oído? Y esas son las que se grabaron, porque muchas ni se grababan. Lunes de varones, martes servicio general, miércoles célula en la casa, jueves de oración, viernes servicio general, sábado de jóvenes, domingo, ahora domingo hasta 2 al día, después de esta hay otra a las 11 de la mañana, 8 prédicas en una semana. ¿Cuántas serán en un año? Si estuviera el pastor, él saca la cuenta así, en caliente. ¿Cuántas serán en un año? Y multiplícalo por los años que tienes aquí. Increíble. Y aún así, nuestra carne está batallando. ¿Y me entrego a Dios o no me entrego a Dios? ¿Y será que lo siga o no lo sigo? Parece juego, ¿eh? ¿Y sí o no? Hoy sí, esta semana sí, la semana no. ¿Y sí y no? Porque es nuestra forma natural de ser. Estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios quiere librarnos de esa manera. La Escritura divide la historia de la humanidad en 2 edades o en 2 eras, ¿eh? La presente era, que es dominada por Satanás, como lo acabamos de leer. Por eso tus familiares y por eso a mucha gente que le compartes, amistades, oye, mira, acércate a Dios, mira, es increíble lo que está aquí, es la verdad. Y, no me vengas con cuentos. No es porque no te quieran creer. El Dios de este siglo, como acabamos de leer en 2 Corintios, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que sigan en pecado y para que vayan allá abajo juntamente con Él. La Biblia habla de que el infierno ni siquiera fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y todos sus demonios, pero Él se va a llevar a todos los que pueda. Entonces, lo que Dios quiere es librarnos de este presente siglo malo y que sigamos haciendo las cosas según nosotros. Es mi manera de ser, tu manera de ser es conforme a lo que es este presente siglo malo. Como todos lo hacen, pues no tiene nada de malo. ¿Quién tiene problemas en que alguien ande borracho o tenga querida o golpee a su mujer? Nada. ¿Quién tiene problemas en hacer de lo que sea? Nada. Se llama ahora tolerancia. Si a ti no te gusta, el que está mal eres tú. Estás chiflado, ¿verdad? Y es verdad. La gente tiene toda la libertad, cada uno, de hacer lo que quiera con su vida. Fíjate, el Señor te lo presenta la palabra como un caballero tan perfecto que no obliga a nadie. El diablo ni te preguntó, cuando te diste cuenta ya eras un alcohólico, cuando te diste cuenta, ¿verdad? Ya eras un adúltero, cuando te diste cuenta estabas enredado en todas las cosas peores. Pero Dios no es así. Él ni obliga a nadie, ni engaña a nadie. Tiene que ser la voluntad y una decisión personal. Si yo quiero lo que Él me ha presentado a través de su palabra, yo quiero estar con Él, yo quiero las bendiciones con Él y lo amo por lo que Él hizo aún antes de que yo naciera.
pero Dios se la deja a cada uno de nosotros. Mateo 12. Qué calladitos se quedaron. Pastor, es que estoy procesando lo del presente siglo malo. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La Biblia te divide la historia de lo que queda en la era actual, la era moderna, y en el siglo venidero, lo que vendrá después, cuando el Señor venga. Está dividido así. Y parece una locura, ¿verdad? Sí, porque, oye, dime, en verdad es una locura. La Biblia habla incluso de que para el hombre natural el Evangelio es una locura. ¿Sabes? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo decía, Dios mío, esto parece un libro de ciencia ficción. Porque tú no puedes creer las cosas que están descritas ahí. Obvio, imagínate hablar del diablo, de que si hay demonios, que si hay ángeles, que si esto, que si lo otro. Es una locura. Tú estás loco. Mira lo que dice la palabra. Vamos a 1 Corintios. Corintios 1, 1 Corintios 1, 19. Y claro que es una locura. Mira, 1 Corintios 1, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, a Dios no le agradó que la gente conozca su palabra a través de la sabiduría, ¿no? Y si es verdad, por ahí alguien me ha dicho, nunca he escuchado un premio Nobel que sea cristiano. No, porque son unos reverendos impíos, le digo. Ahora ya no le digo, no, porque no se les ha revelado el Señor. Ahora hay que ser con más amor, ¿no? Antes podía decir, porque es un malvado, ¿verdad? No, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no se les revele la luz del Evangelio. Y la sabiduría es tremenda, ¿eh? Mientras más sabios se hicieron más necios y Dios los entregó a una mente reprobada. Mientras más médicos, más necios. Mientras más nutriólogos, más necios. Mientras más ingenieros, más necios. Mientras más químicos, más necios. Mientras más abogados. Pues lo que dice la palabra. Y si es verdad, si no está en los libros en mi caso, yo decía que si no está en los libros de medicina, no me interesa. Ya. Mientras más sabio, más necio. Pero para Dios no somos más que, mientras más sabio eres más necio. Así. Entonces, Mateo 12:32 dice que el Señor, ¿verdad? Habla ahí de que habrá un siglo venidero. La Escritura divide la historia de la humanidad en dos entidades. La presente era, que es dominada por el diablo, como ya lo vimos, y la era futura, en donde vendrá el Señor. Eso es increíble, ¿no? Pero hay algo que dejamos muchas veces a un lado. El Señor no solo vino a librarnos del pecado, sino también a librarnos de nuestra forma natural de ser. Creemos que porque ya no tomo, ya no engaño a mi esposa, etcétera, etcétera, los pecados aquellos feyotes, ¿verdad? Feyotes que tú cometías, ya la hicimos. Pero como acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos y en Gálatas, las obras de la carne, es increíble pensar, como dice Pablo ahí, que por ser envidiosos,
por ser duros, por ser egoístas, por ser llenos de celo, iracundos, etcétera, etcétera. Dice Pablo al final, ya se los dije antes, los que practican esto no heredarán el reino de Dios. Uno no puede creer eso, ¿verdad? Ay, sí, y nada más porque me gusta verme todo el tiempo en el espejo, sí, porque se llama vanidad, ego. Y es pecado. Te sorprenderías de ver cuántas cosas de las que hacemos normalmente, ¿verdad? Para nosotros no tiene nada de malo, pero son pecado. El ser humano tiene una predisposición natural a hacer las cosas siempre a su manera. Esta predisposición a hacer las cosas a una manera especial se relaciona, como yo les decía al principio, con el carácter que desarrollamos desde que éramos niños y el que fuimos adoptando de lo que veíamos y nos enseñaban nuestros padres, y el que pescábamos, porque además somos muy buenos para pescar todo lo malo de los que nos rodeaban, ¿verdad? En mi caso, déjame decirte, mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años de edad. Nosotros vivíamos en el Distrito Federal, ahí nací, y regresamos a vivir nuevamente aquí a Mérida. Entonces, yo veía a mi papá 2 veces al año. Cuando tenía vacaciones, venía en mayo y venía en diciembre. Una semanita. Entonces, pero tenía yo 3 amigos con los que me hice íntimos así, desde esa edad. Y donde yo andaba siempre era en la casa de ellos. Yo adopté muchas cuestiones de lo que yo veía en las casas de ellos. Las costumbres de sus papás, para empezar, ahí fue donde primeramente me senté a tomar los tragos. No tiene nada de malo. Así empezamos. Entonces yo me doy cuenta que mi papá nunca jamás tomó. Muchas de las características que yo desarrollé, las adquirí ni siquiera en mi casa, con la gente con la que yo andaba. Porque además, ¿por qué no se me pegó lo bueno, verdad? Solamente absorbemos lo malo. La lepra se pega. La santidad no, ni la bendición. Ojalá fuera así, nada más nos tocamos aquí entre todos. Vámonos. Subimos, levitamos hasta el cielo, pero no es así. La lepra se pega y la maldad se pega. La santidad y la bendición no. Entonces absorbí todo lo que pude de todas las casas, y en las casas de mis amigos los papás eran tremendos, Ya te imaginas las pachangas cómo era. ¿De dónde lo saqué? Mi padre jamás ni fumó ni tomó. Nada más era muy romántico y muy enamorado, pero nada más. Entonces, como te digo, cada quien tiene su pedacito malo, ¿verdad? Entonces, por allá afuera dicen, ¿y tú qué eres? Católico, apostólico y romántico. O sea, porque tiene muchas mujeres. Entonces, si creen que es chiste, ¿no? Entonces, cada persona tiene una manera especial de ser. Unos son pesados, otros son simpáticos, ¿verdad? Otros son alegres, otros son muy callados, etcétera, etcétera. ¿Sabías que hasta eso es pecado? Todo aquello que no sirva para darle honra al Señor, la palabra dice que es pecado. Ni nos imaginamos cuántas situaciones. Es que es muy callado, no habla con nadie. ¿Sabías que hasta eso es malo? Imagínate los que son egoístas, los que son, nada más pienso en mí. Bueno, ya recontra sabemos, ¿verdad? Que es tremendo pecado. Los obstinados, como compartía el pastor el otro día, ¿verdad? Hay gente que tiene el cerebro cuadrado, no la cabeza, el cerebro allá adentro, cuadrado, no lo sacas de donde él piensa, y solamente lo que él piensa es lo correcto. Lo que los demás dicen están equivocados. No importa cómo sea, ya sea que tenga conocimiento o no tenga conocimiento, porque así somos muchos de nosotros. En general, mucha de nuestra forma de ser es muy dura y muy inflexible, y aún entre nosotros somos muy duros, Lo dice la palabra. Hoy juzgo, mañana voy a ser juzgado igual. Pasado mañana, cuando pasen unos meses, yo ya vuelvo a juzgar otra vez. Dentro de 2 años me vuelven a juzgar otra vez a mí. Así somos entre nosotros y lo hacemos muy duramente. En lo personal, tengo que decirles que yo siempre he sido bien tierno. ¿Y por qué se ríen? Tengo que reconocer que de verdad yo he sido muy duro, de verdad. Pero ¿sabes? Yo digo, ¿y por qué era yo así? Así llegué, así fui siempre.
Allá afuera, hasta en la familia me decían que Javier parece un hielo. Nada te perturba ni me valía todo, ¿me entiendes? Eres imperturbable, o sea, lo que pasara, sí, ya, sencillamente ni te hago caso y se acabó. Ahora yo sé que es dureza de corazón. Y es una de las peores cosas. Bueno, en la palabra habla de que el Señor quiere quitar ese corazón de piedra para poner uno de carne como el de Él. Por eso no aceptamos nada. Tenemos un corazón de piedra y queremos seguir con un corazón de piedra a mi manera de ser. ¿Me tienes sin cuidado? ¿Verdad? Y así somos, es nuestra forma de ser. Si alguien viene y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te cuento? Encontré una dieta que funciona muy bien y la otra, ¿y qué te importa? ¿Quién te pidió tu opinión? Porque así somos, es mi forma de ser. No le puedes decir nada, todo lo toma a mal. Pero es nuestra forma natural de ser. Vamos a Marcos 10. La Biblia habla de que incluso deberíamos de tener, fíjense, de que el hombre siempre ha sido de corazón muy duro y de que no le gusta ser flexible. Allá afuera en el mundo, ser amable, ser tierno, ser cariñoso, en el buen sentido de la palabra, significa ser débil, ¿verdad? ¿O no es cierto? Eso solamente es para las mujeres, que las mujeres sean tiernas, que sean amables, que sean cariñosas. El hombre no puede ser así, el hombre no se puede dar ni siquiera permitir, ¿verdad?, derramar una lágrima allá afuera en el mundo, porque entonces tú ya eres débil. Y normalmente lo que hacemos es ponernos un escudo, ¿verdad?, una coraza de piedra o de metal, en donde todo rebote. De hecho lo dice la gente, que te resbale, manita. Tú no te preocupes, manita, que todo te resbale, o sea, ponte un escudo, todo lo que te tiren, que rebote y que caiga. Porque normalmente somos así. Pero el problema es que, ¿sabes qué? Como la naturaleza del ser humano es ser muy dura, pues así es como nos juzgamos nosotros entre nosotros. Por eso te decía, yo hoy soy muy duro y te juzgo a ti muy duro por lo que hiciste, pero dentro de un año a lo mejor yo hago algo y entonces tú me vas a juzgar también a mí muy duro por lo que yo hice. No hay problema, decimos, dentro de 3 años, ahora te tocó a ti otra vez, porque esto va así, parece ping pong, ¿no? Ahora te tocó a ti, espérame, ahí voy yo otra vez, ¿no? Ahora te voy a juzgar, más duro todavía que la primera vez, porque tú ya me juzgaste a mí duramente cuando me tocó a mí. Ahora mira, pues más duro, porque así somos. Lo más increíble es encontrar que ni siquiera Cristo era así. Tú puedes imaginarte, el Señor nos pide que podemos tener también hasta un carácter dulce y apacible. Mira, Marcos 10. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos de Vida de Manantial reprendían a los que se le acercaban. Estaban hablando del pastor, ¿no? Llegó el pastor y le acercaban a los niños para que lo tocaran. Y los cristianos de Vida de Manantial reprendían a los niños para que no se le acercaran. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí tú te puedes dar cuenta de cómo era el Señor. Tú puedes imaginarte a Jesús agarrando a los niños, cargándolos, besándolos, acariciándolos y bendiciéndolos. Y reprendiendo a los discípulos, porque los discípulos eran como nosotros. Fíjate, se querían acercar al Señor y ellos regañando a los, no, déjalo, no te acerques. Eso somos nosotros. Duros, ¿por qué? Ellos,
La inmensa mayoría de los discípulos eran ignorantes, no sabían ni leer ni escribir, ¿verdad? Era gente tosca. Era su forma natural de ser. Y ellos creían que así estaban protegiendo al Señor. Y el Señor los reprendió, se indignó. Así que cuando tú le hablas duramente a alguien, ya sabes que Dios se indignó contra ti, no por el otro, pero es que aquel hizo tal cosa, no. ¿Cómo reaccionaste tú? El Señor está indignado por la forma en que nosotros reaccionamos. No por lo que hizo el otro, fíjate. Ahora resulta que estamos peor nosotros, ¿no? Que el que cometió alguna falta. Así que vamos a Santiago, al libro de Santiago 1. ¿Saben? En las Biblias amplificadas, que son las Biblias de estudio, si ustedes leyeran esa Biblia en el libro de Santiago 1, 19, el subtítulo ahí en Santiago 1, 19 es cualidades para atravesar las pruebas. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo cual habla de que esa es nuestra forma natural de ser, ¿verdad? Somos muy rápidos para contestar, nos enojamos fácilmente y no nos gusta escuchar. De hecho, es una forma natural de ser de nosotros. Te digo una cosa aquí en Petit Comité, no se lo vais a decir a nadie, ¿eh? Mi esposa me señalaba muchas veces, ¿verdad? Cuando nos acabamos de casar, me dice, oye, ¿sabes qué? Cuando está hablando, el pastor está hablando con otra persona y tú interrumpes y siempre das una opinión y es verdad. Era una forma muy natural mía, como que cuando estamos hablando con otro, todavía la otra persona no ha terminado de decirme todo lo que él me quería decir, y sí, pero tal cosa, yo ya lo interrumpí. Era una forma natural de ser. Dice ahí que debemos de ser rápidos para oír, o sea, escucha todo lo que la otra persona te está diciendo y después habla, pero normalmente no somos así. Ni siquiera le permitimos a la otra persona que termine de hablar y yo ya empecé a hablar. Y no me gusta, ¿verdad? Eso sí, si me lo hacen a mí no me gustaba, ¿verdad? Que me interrumpan. Entonces, es una forma natural de ser, como dice aquí, el enojarse, airearse, dice, no airearse, ¿verdad? Dice, es que yo siempre me aireo. No, significa enojarse, que seas tardo para enojarte. ¿Así somos? Cuando alguien te dijo algo que no te gustó, ¿verdad? Somos increíbles. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hermano, estoy orando mucho por ti para que ya te pongas en serio en las cosas de Dios. ¿Y quién te lo preguntó a ti? ¿Por qué no te oras por ti mismo? Así somos. Oye, hermano, ¿cuándo te vas a poner en serio? Cuando te pongas tú también en serio. Dios mío, y son cristianos, pero es una forma natural de ser, hoy yo lo entiendo. Pero mira lo que nos está diciendo el Señor. Y el subtítulo, como les digo, en las Biblias de estudio es cualidades para atravesar las pruebas. Oye, cuando tú tengas un problema serio, una prueba, no estamos hablando de que, sacaste 6 en matemáticas, no estamos hablando de eso, ¿no? Cuando tú tengas un problema serio y tú no quieres escuchar y tú eres muy rápido para contestar, que normalmente, ¿verdad? Cuando somos rápidos para contestar, te aseguro que después vamos a tener que arrepentirnos de muchas de las cosas que decimos, porque cuando somos rápidos para hablar, ¿verdad? Decimos muchas cosas que salen sin pensar. Entonces, cuando tú tengas un problema serio y no quieres escuchar, eres muy rápido para hablar y además no se te puede decir nada porque te enojas, tus problemas se van a poner peor. Eso que ni qué. Por eso dice ahí,
cualidades para soportar y atravesar las pruebas. Vas a agravar el problema. Se te presentó una prueba, te enojas, ya se puso peor. Ahora sí, si estaba grave el asunto, ahora es gravísimo. Si te enojaste, si habloteaste, no quieres recibir consejo, se va a poner peor. Así que, y lo que dice después, en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Normalmente esa es nuestra forma natural de ser. El que te la hace, te la paga, ¿o no es cierto? No, yo soy muy calmado, pastor. A eso sí, el que me busca me encuentra, ¿eh? ¿Qué me ves? ¿No? Así somos. Nuestra forma natural de ser. Hay lugares en donde tú no puedes entrar a un restaurante o alguna zona. Aquí en Mérida no es así, ¿no? Estados, yo estoy hablando de lugares. Oye, si tú entras sin voltear a ver a nadie, los que están ahí sentados, ¿eh? O que si lo volteas a ver, ¿qué me ves? Ahí mismo se paran. Lugares en donde sacan el machete, ¿eh? Así. Entonces, pero es la forma natural de ser de la gente. Dios quiere cambiar eso. Entonces, no solamente se trataba de que el pecado ya quedó atrás. ¿Saben? Las cosas horribles que yo hacía antes ya quedaron atrás, pero muchas de mi forma natural de ser siguen siendo un problema para mí en mi relación con Dios. Y una de las peores, como acabamos de ver, es el corazón duro, ¿eh? Duro e implacable, dice un pastor llamado Watchman. Te recomiendo que lo leas, busca de él. ¿Sabes? Él nunca escribió nada. Por ser cristiano, en la época del comunismo ahí en China, lo metieron a la cárcel. Él nunca escribió nada, ni nunca tuvo una iglesia, ni eso predicaba en la cárcel. Y nunca salió de la cárcel, ahí murió. No recuerdo exactamente cuántos años estuvo ahí, 17, algo así. No, ni siquiera vais a pensar que murió muy grande, ¿eh? La condición para dejarlo libre era que negara a Cristo y nunca lo aceptó. Todo lo que hay escrito de él se ha escrito por gente que escuchaba lo que él decía y otros apuntaban. Él nunca escribió nada. Entonces él hablaba mucho sobre la forma natural nuestra de ser. Nosotros le decimos el yo, pero vamos a hablar más en castellano, ¿verdad? Como debe de ser para que le entendamos. Tenemos que cambiar nuestra forma natural de ser y sabemos que no la podemos cambiar nosotros, que eso es lo peor. Tiene que ser el Señor el que lo haga en nosotros. Colosenses 1. Colosenses 1:26. Este es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y para los que nunca han leído la Biblia, santo significa apartado. Cuando la Biblia habla de santo, significa apartado. Ese es el significado en la palabra, en la etimología griega. Las Biblias fueron escritas primero en griego, luego en latín y después en los muchos idiomas que hay. Entonces nosotros teníamos, por nuestra forma natural en que crecimos, el concepto de que un santo es aquel que tiene su areola acá arriba y el muñequito que tenías puesto ahí en la mesa de tu abuelita, ¿verdad? Pero no, santo significa apartado, por eso está diciendo aquí, este es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los que han sido apartados para Dios. Eso significa, no porque seas perfecto, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, pero en la de Dios. Nosotros sabemos que la sabiduría de Dios es Cristo, está en la Biblia, a fin de presentar perfecto, o sea, maduro, en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice Pablo, también trabajo yo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aún Pablo
necesitaba, ¿verdad?, algo especial dentro de él, como dice, la potencia de Dios actuando poderosamente dentro de él. Por algo decía Pablo, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo, decía después él. Doy gracias a Cristo que ha dado su vida por mí, porque aún Pablo era incapaz de poder hacerlo. Pablo poder dejar su forma natural de ser hubiera sido imposible. La de Pablo fue más increíble que la nuestra incluso. Él fue siempre fariseo de fariseos y religioso en la sinagoga donde él creció. Él era de la nobleza, nosotros ni siquiera fuimos de eso. No vais a decir que dejaste, ¿verdad? Como dice la palabra, tú ni eras ni muchos nobles, como dice ustedes, no eran ni muchos nobles, ni muchos poderosos, ni nada de eso. Pero Pablo sí era. Así que la cuestión está, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 7. Jeremías 7, 23. Mas esto es lo que yo les mandé, diciendo, escuchen mi voz y seré para ustedes por Dios, y ustedes me serán para mí por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande, para que así les vaya bien. Fíjate nada más la petición de Dios. Escuchen mi voz y seré para ustedes por Dios, y ustedes me serán a mí por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande, para que les vaya bien. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Y por qué hacia atrás? Porque ellos ya habían tenido, recuerden, aquí ya venían generaciones de israelitas, desde que habían sido sacados por Moisés de Egipto de la esclavitud. Es increíble, aquí estaban a punto con Jeremías de ser invadidos y ser llevados cautivos durante 70 años a Babilonia, invasión que ocasionó Nabucodonosor, pero ¿por causa de qué? De la dureza de su corazón, de su forma de ser. Ellos, ahora yo entiendo, solamente actuaban como ellos sabían actuar. ¿Eran malos? Igual que nosotros. Oye, por ahí me decía alguien, sí, es que me tocó muy mala esposa. No es cierto. Tú nada más hiciste lo que sabías hacer y ella también nada más hizo lo que sabía hacer. Lo malo. Por eso las cosas fueron como fueron. Pero normalmente le queremos echar la culpa a la otra persona, ¿no? No. Cuando se les dio el mandamiento que inclinaran su oído, hoy el Señor te está diciendo, oye, inclina tu oído, Hoy lo que está pasando y lo que te está diciendo el Señor, esa forma natural que tenemos de ser cada uno de nosotros, y cada quien sabe de qué pie cojea, ¿verdad? Yo sé muy bien cuáles son las áreas donde yo cojeo, y Dios te está diciendo, inclina tu oído, escúchalo, porque quiero ser tu Dios y quiero que tú seas pueblo mío. Anda en mi camino, no solamente para que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo, sino para que te vaya bien en todo, dice ahí. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en su forma natural de ser, en la dureza de su corazón malvado. Y no solo eso, fueron hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Todo lo que ya se había aprovechado cuando lo sacaron de Egipto, después el pueblo marchaba hacia atrás. Ahora vamos a retroceder a todas las maldiciones antiguas. Eso es lo que les dice el Señor. No oyeron, quisieron seguir haciendo las cosas a su manera, con su malvado corazón, y retrocedieron. Y eso no debería de pasar en nadie, en ningún cristiano. Pero sucede. Y hay incluso hasta advertencias en la Biblia, en donde te dice que, oye, no lo hagas, dice Pedro, no seas como un perro que vuelve a su vómito. Qué feo se oye, ¿verdad?
pero son palabras escritas en la Biblia. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo no quiero seguir siendo como soy. Y yo sé que no voy a cambiar. Yo sé que no puedo cambiar por mí mismo, pero ni siquiera sé si el Señor me va a cambiar por completo mientras yo viva. Sí sé que voy a ser perfecto con Él el día que esté ahí, pero aquí el Señor lo que quiere es que yo le ceda el control de mi vida para que Él haga todos esos cambios aquí. Porque yo no lo voy a poder hacer, dejar todas esas áreas en donde estoy acostumbrado a actuar, a hablar, a pensar, a decir, como siempre lo he hecho, no lo voy a poder dejar por mí. Ni aunque vayas al psiquiatra, ni aunque vayas con el psicólogo, ni aunque te hipnoticen, como dicen ahora. Te voy a hacer un nuevo chip. Te hipnotizan y te hacen una nueva programación. No va a funcionar, a menos que Dios cambie lo que está aquí adentro. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos perdón. De verdad que hemos caminado mucho tiempo en la dureza y en los pensamientos de nuestro malvado corazón. Pero tu palabra nos da hoy una promesa, Señor, de que tú puedes cambiarnos, de que la potencia de tu Espíritu Santo en nosotros, al igual que en Pablo, puede ser el que haga esas cosas, Señor. Hoy sabemos que tú eres la esperanza de gloria de ese cambio. Así que te clamamos hoy, Señor. Nosotros bajamos nuestros brazos hoy y humildemente te decimos, toma el control de nuestras vidas y quita de mí todo lo que no te guste, Señor, aunque me duela. Te damos gracias esta mañana y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.